Estamos en 1699 en La Habana colonial. Bajo el abrasador sol caribeño, una joven de apenas 17 años camina nerviosa por los pasillos de mármol de la hacienda más poderosa de Cuba. Isabella Mendoza lleva en su vientre el secreto más peligroso de toda la isla. Está embarazada del hombre equivocado. No de un noble español, ni de un rico comerciante, sino de Tomás, un esclavo africano de la plantación de su propio padre. Si quieres saber cómo este amor prohibido desencadenó una de las masacres más brutales de la Cuba colonial, suscríbete ahora y enciende el timbre porque esta historia te marcará desde el primer minuto. La hacienda San Rafael se extiende como un imperio verde bajo los cielos azules de La Habana. Don Eduardo Mendoza, un hombre de 52 años con barba gris y ojos severos, construyó su fortuna sobre el sufrimiento de más de 200 esclavos africanos que trabajan en sus campos de caña de azúcar desde el amanecer hasta el anochecer. Su hija Isabelle es la joya de la sociedad habanera. Cabello castaño recogido en elaborados peinados, vestidos de seda importados de España y una refinada educación que la convierte en la compañera más codiciada de toda Cuba. Pero detrás de esta fachada perfecta, Isabella esconde una realidad que podría destruir no solo su vida, sino también la vida de decenas de personas. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Tomás, un esclavo angoleño de 24 años, fue asignado como jardinero de la casa principal. Alto, con músculos definidos por años de arduo trabajo y con una inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros a pesar de las cadenas que llevaba alrededor de los tobillos. La primera vez que se conocieron fue durante la siesta. Isabelle estaba leyendo en el jardín cuando notó que alguien la observaba desde los rosales. Tomás estaba recortando las flores con un gesto preciso, pero sus ojos vagaban constantemente hacia la joven. Este intercambio de miradas duró solo unos segundos, pero fue suficiente para encender una chispa que cambiaría el destino de todos. Las siguientes semanas fueron un juego peligroso de encuentros peligrosos. Isabelle comenzó a pasar más tiempo en el jardín, siempre con un libro en la mano como excusa. Tomás, por otro lado, logró estar cerca cuando apareció, fingiendo concentrarse en su trabajo mientras escuchaba el susurro de las páginas que estaba pasando. El primer contacto real fue cuando Isabelle tropezó cerca de la fuente central del jardín. Tomás, sin pensarlo, corrió a su rescate, sujetándola por el brazo para evitar que se cayera. El contacto duró solo un momento, pero ambos sintieron una electricidad que les dejó sin aliento. «Gracias», susurró Isabella, con las mejillas sonrojadas. «De nada, señorita», respondió Tomás, bajando inmediatamente los ojos, consciente del peligro mortal que representaba este momento. Pero ya era demasiado tarde. El amor nació en el lugar más imposible entre dos mundos que nunca deberían tocarse. Los días que siguieron se convirtieron en una peligrosa danza de miradas robadas y palabras no dichas. Isabella descubrió que Tomás sabía leer, lo cual era extraordinario para un esclavo en ese momento. Durante su juventud en Angola, había aprendido de un misionero portugués antes de ser capturado y vendido como esclavo. La comunicación comenzó con pequeñas notas que Isabella dejó escondidas entre los libros que llevó al jardín. Tomás los encontró durante sus labores y respondió con una caligrafía temblorosa pero clara, dejando sus respuestas debajo de una piedra suelta cerca de la fuente. «No entiendo lo que me está pasando», escribió Isabelle en su primera carta. «Yo tampoco, señorita, pero sé que es peligroso para los dos», respondió Tomás. «¿Crees en el destino?» «Creo que algunas cosas están fuera de nuestro control, pero también creo que algunas decisiones pueden costarnos la vida». Las cartas se volvieron más íntimas a medida que pasaban las semanas. Isabella compartió sus sueños, sus frustraciones, con una vida llena de lujos pero vacía de libertad. Tomás le habló de África, de su familia perdida, de los sueños que tuvo que abandonar cuando las cadenas se cerraron alrededor de sus muñecas. La primera reunión física tuvo lugar en una noche de luna nueva. Isabelle había esperado hasta que toda la casa estuviera dormida antes de colarse en el jardín. Tomás lo esperaba cerca de los naranjos, sus siluetas apenas visibles en la oscuridad. «Es una locura», susurró Isabella, pero no se alejó cuando él le tendió la mano. «Lo sé», respondió Tomás, «pero no puedo fingir que ya no siento nada». Se besaron bajo las estrellas, un beso que sabía a rebelión y tragedia anunciadas. Fue el primer beso de Isabelle y quizás el último de los dos. Si alguien los descubrió. Las reuniones nocturnas se han vuelto regulares. Hablaron durante horas de todo y de nada. Compartían sueños imposibles de un mundo donde el color de la piel no determinaría el destino de una persona.
Tomás le enseñó palabras en su lengua materna e Isabella le contó sobre los libros que leía, las historias de amor que tanto admiraba sin saber que estaba viviendo la suya. La intimidad física llegó gradualmente. Al principio eran solo besos robados, luego caricias temblando a la luz de la luna. Isabelle, educada en la más estricta moral católica, luchó entre sus principios y un deseo que la consumía internamente. Una noche de abril, mientras las flores de azahar perfumaban el aire, se entregaron por completo el uno al otro. Fue un acto de amor y rebelión, de esperanza y desesperación. Sabían que lo que estaban haciendo podría costarles la vida. Pero en ese momento, rodeado por el aroma de las flores y el susurro del viento, el mundo exterior dejó de existir. Pero el mundo exterior no había desaparecido. Estaba allí, esperando, con sus crueles leyes y sus implacables castigos. 2 meses después, Isabella notó los primeros síes de sus periodos perdidos, las náuseas matutinas, los cambios en su cuerpo que no podía ignorar. Estaba embarazada. La situación se está volviendo desesperada. Dale me gusta a este vídeo si quieres saber cómo Isabella intentará ocultar su embarazo en una sociedad que la condenaría a muerte por este pecado. El espejo no mentía. Isabella observaba su reflejo todas las mañanas en busca de signos del cambio que estaba creciendo dentro de ella. Su cintura, una vez tan estrecha que requería corsés ajustados, comenzaba a redondearse sutilmente. Sus senos se habían vuelto más sensibles y las náuseas matutinas la obligaron a poner excusas para evitar el desayuno familiar. «Padre, creo que me duele el estómago». Isabel mintió durante una de estas mañanas, fingiendo estar débil, mientras don Eduardo la miraba con solicitud paternal. «Tal vez deberíamos llamar al médico», sugirió su padre, y el corazón de Isabelle se detuvo por un momento. Un examen médico revelaría inmediatamente su condición. «No es necesario. Solo necesito descansar». Reaccionó rápidamente, retirándose a su habitación, su corazón latiendo contra su pecho. Las noches se convirtieron en su refugio y su tormento. En la oscuridad de su habitación, Isabella acarició su vientre apenas abultado, sintiendo una mezcla de terror y ternura que la desgarró por dentro. Dentro de ella, una nueva vida estaba creciendo, producto del amor más puro y prohibido que jamás había conocido. Sus encuentros con Tomás se volvieron más urgentes y desesperados. Durante uno de esos encuentros nocturnos, finalmente le dijo que estaba embarazada. Las palabras salieron de sus labios como un susurro ahogado. Tomás se quedó quieto por un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, se arrodilló frente a ella y puso sus manos sobre el vientre de Isabella. «¿Estás seguro?», preguntó con voz temblorosa. «Totalmente seguro». Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. Era padre, pero también era consciente de que esta noticia podría significar la muerte para ambos y para el niño que iba a nacer. «¿Qué hacemos?», preguntó Isabella, sus propias lágrimas fluyendo en silencio. «No lo sé», admitió Tomás, «pero no dejaré que enfrentes esto solo». Comenzaron a planear desesperadamente. Tomás había escuchado historias de esclavos que habían escapado al norte, a territorios donde no existía la esclavitud. Pero estas historias también hablaban de persecuciones implacables, de perros entrenados para cazar fugitivos, de castigos que preferían no imaginar. Isabelle consideró otras opciones. Conocía una curandera en la persona de una anciana que dijo que conocía hierbas para los problemas de las mujeres. Pero la idea de deshacerse del bebé era imposible para ella. Ya amaba este poco de vida que tenía dentro. Durante las siguientes semanas, Isabella se convirtió en experta en el arte del engaño. Usaba vestidos más holgados, se quejaba de dolor de espalda para justificar su postura más cautelosa y evitaba cualquier situación que pudiera exponerla a sospechas. Pero los secretos tienen una forma especial de revelarse. María, la esclava doméstica encargada de lavar la ropa de Isabella, comenzó a notar irregularidades. La ropa menstrual de la joven no parecía estar lavada. Mes tras mes, María, madre de 3 hijos, reconoció de inmediato las señales. Una mañana, mientras Isabelle fingía estar enferma en su habitación, María se acostó con una taza de té. «Mademoiselle Isabelle», dijo en voz baja, «pero sé lo que le está pasando». El mundo de Isabella se detuvo. «No sé de qué estás hablando, María». «Señorita, estoy embarazada. Sé cómo reconocer las señales». Los ojos de María se llenaron de compasión y terror. «¿Quién es el padre?».
Isabella no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras María se sentaba en el borde de la cama. «Oh, hija mía», susurró María. «¿En qué tipo de problemas te metiste?» María se ha convertido en la confidente involuntaria de Isabelle. Durante los siguientes días, la esclava doméstica luchó con el peso del secreto que ahora compartía. Como madre, entendió el amor que Isabella sentía por su bebé por nacer. Como esclava, entendía las terribles consecuencias que esperaban a todos los involucrados. Y la verdad ha sido revelada. «Tienes que decirme quién es el padre», insistió María durante una de sus conversaciones susurradas. «Tal vez podamos encontrar una solución». Isabelle esquivó la pregunta muchas veces, pero finalmente, presionada por la desesperación y la necesidad de apoyo, confesó la verdad. «Es Tomás», murmuró el jardinero. El rostro de María se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío, hija mía, ¿sabes lo que has hecho? Sé que está prohibido». «Pero no solo está prohibido», María lo interrumpió con urgencia. «Es una sentencia de muerte para él, para ti y para el bebé. Don Eduardo es conocido por su crueldad con los esclavos que se atreven a mirar incluso a una mujer blanca». María tenía razón. Don Eduardo Mendoza era famoso en toda La Habana por los castigos ejemplares que aplicaba a sus esclavos. 3 años antes, había ordenado que un esclavo acusado de robar comida fuera azotado hasta la muerte. Las historias de crueldad se han extendido por todas las plantaciones de la isla. «Debe haber una manera», suplicó Isabella. «Se podría decir que el padre es un joven español, alguien que ha abandonado la isla». «¿Y cuándo nazca el bebé?», preguntó María con dureza. «Los niños metis se reconocen desde el primer día. La sangre africana no se puede ocultar». Isabella no había pensado en eso. En su desesperación, había imaginado que de alguna manera podría guardar el secreto para siempre. Pero Mary tenía razón. Un mestizo bebé sería una prueba inmediata de su pecado. Mientras tanto, Thomas estaba experimentando su propia agonía. Durante el día, trabajaba en los jardines, pero su mente estaba constantemente fija en Isabella y el bebé que crecía en su vientre. Había comenzado a ahorrar todas las monedas que podía conseguir pensando en un posible escape, pero sabía que las posibilidades de éxito eran mínimas. Los otros esclavos notaron su extraño comportamiento. Joaquín, un hombre mayor que había sido como un padre para Thomas desde que llegó a la plantación, se le acercó una tarde mientras trabajaban en los campos de caña. «¿Qué te pasa?», preguntó Joaquín con ansiedad. «Caminas como si el diablo te estuviera persiguiendo». Tomás estaba a punto de confesarle todo a Joaquín. El hombre mayor era sabio y respetado entre los esclavos, pero también sabía guardar secretos. Sin embargo, algo lo detuvo. Tal vez el instinto de proteger a Isabella y al bebé, o tal vez la comprensión de que involucrar a más personas solo aumentaría el peligro. «Solo estoy cansado», Tomás mintió, pero Joaquín no se dejó engañar. «Ten cuidado, hijo mío», advirtió el mayor. «En esta plantación, los secretos tienen una forma de revelarse. Y cuando eso sucede, las consecuencias son terribles. El secreto está a punto de explotar. ¿Crees que Isabella y Tomás lograrán escapar antes de que don Eduardo descubra la verdad? Comenta tu predicción y comparte este vídeo con alguien que ame las historias de amor imposibles». La presión se volvió insoportable cuando don Eduardo anunció durante la cena que había aceptado el compromiso de Isabella con Rodrigo Vázquez, hijo de otro poderoso terrateniente de la isla. «La boda se llevará a cabo en 3 meses», dijo Eduardo con satisfacción. «Es una unión perfecta para nuestras familias». Isabella sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En 3 meses, su embarazo sería obvio para todos. No habría forma de ocultarlo durante la ceremonia, y mucho menos en la noche de bodas. Esa noche, después de asegurarse de que toda la casa estaba dormida, Isabelle corrió al jardín donde Tomás la esperaba como lo hacía todas las noches. «Mi padre arregló mi matrimonio», dijo entre sollozos. «La boda es en 3 meses». Tomás la abrazó con fuerza, como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «No puedes casarte con él», susurró contra su cabello. «No tengo otra opción». «Sí, lo sabes», dijo Tomás, acercándose para mirarla a los ojos. «Podemos huir esta noche». La idea de escapar había estado hirviendo a fuego lento en la mente de Tomás durante semanas, pero ahora se había convertido en una necesidad desesperada.
Esa noche, a la luz de una luna menguante, compartió con Isabelle todos los detalles que había planeado en secreto. «Conozco a un hombre en el puerto», explicó Tomás con voz urgente. «Su nombre es Capitán Morales. Es contrabandista, pero también ayuda a los esclavos fugitivos a cambio de dinero. Puede llevarnos a Jamaica, donde la ley española no puede alcanzarnos». Isabella escuchó, su corazón latía con fuerza. La idea de dejar atrás todo lo que conocía la aterrorizaba, pero la alternativa era aún peor. «¿Cuánto dinero necesitamos?» «Solicitado. 100 pesos de plata», respondió Tomás. «Es mucho dinero, pero tengo joyas», interrumpió Isabella. «Collares, pulseras, pendientes que me regaló mi padre a lo largo de los años. Deben valer mucho más que eso». Tomás sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas. «¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿Dejarlo todo?» Isabella le impuso las manos a Tomás. «Por ti y por nuestro hijo, dejaría el mundo entero». Comenzaron a planear meticulosamente. La fuga se llevaría a cabo en la noche del domingo siguiente, cuando don Eduardo estaría en La Habana para asistir a una reunión de comerciantes que duraría hasta el amanecer. Isabella comenzó a recoger sus joyas poco a poco, guardándolas en una pequeña bolsa que escondió debajo de su cama. Tomás, por su parte, comenzó a establecer contacto con el capitán Morales a través de Joaquín, quien conocía a alguien que trabajaba en los muelles. El mensaje era que 2 fugitivos necesitaban un pasaje urgente a Jamaica y que podían pagar. Pero los preparativos no pasaron desapercibidos para María, la esclava doméstica. Se dio cuenta de que Isabelle había comenzado a comportarse aún más extraña. La joven pasaba largos periodos de tiempo frente a su joyero, examinando cada pieza con una intensidad que no era normal. Una tarde, María decidió confrontarla directamente. «Señora Isabella, ¿qué tiene planeado?» Isabella trató de fingir normalidad, pero María la conocía demasiado bien. «Nada. María solo estaba admirando mis joyas». «Hija mía, no nací ayer», dijo María con firmeza. «Estás planeando algo peligroso, lo veo en tus ojos». Finalmente, Isabella cedió y le contó sobre el plan de escape. María escuchó en silencio su expresión, profundizando con cada detalle. «Es una locura», murmuró. Cuando Isabelle terminó de hablar. «Los caminos están llenos de cazadores de esclavos e incluso si llegan al puerto, ¿cómo saben que pueden confiar en este capitán?» «Esta es nuestra única oportunidad», insistió Isabella. María suspiró profundamente. Como madre, entendí la desesperación de Isabella. Como esclava, conocía mejor que nadie los peligros del mundo exterior. «Si quieren hacer eso», dijo, «eventualmente necesitarán ayuda». María se ha convertido en una colaboradora inesperada. Conocía los horarios de todos los guardias de las plantaciones, sabía qué caminos estaban menos vigilados y tenía contactos entre los esclavos domésticos que podían proporcionar información valiosa. El domingo por la noche, María confirmó. «Los guardias de la puerta norte estarán borrachos después de la pelea de gallos. Esta es su única oportunidad». Mientras tanto, Tomás había recibido una respuesta del capitán Morales. El hombre estaría dispuesto a ayudarlos, pero había condiciones. Tenían que estar en el muelle exactamente a las 2 de la madrugada, traer el dinero y no hacer ninguna pregunta sobre el destino del barco o la naturaleza de su carga. El viernes por la noche, Isabelle logró reunir todas sus joyas más preciadas, las envolvió cuidadosamente en un paño de seda y las escondió en un pequeño baúl que guardaría debajo de su cama hasta el momento de escapar. El sábado pasó con una lentitud agonizante. Isabella apenas podía comer, y sus nervios eran tales que María constantemente tenía que inventar excusas para justificar su comportamiento ante los otros sirvientes de la casa. Tomás, por otro lado, trabajaba en el jardín con una tranquilidad fingida que engañaba a todos excepto a Joaquín. El hombre mayor se acercó a él al final del día. «Lo que sea que preveas, hijo mío», dijo en voz baja, «que Dios esté contigo». Tomás lo miró sorprendido, pero Joaquín simplemente asintió y se alejó sin decir más. El domingo por la noche, don Eduardo finalmente llegó. Se fue a La Habana después de la cena, como Isabella había esperado. Poco a poco, la casa se quedó en silencio mientras los sirvientes se retiraban a sus habitaciones. A las 11 de la noche, Isabella estaba vestida con ropa oscura y práctica, muy diferente de los vestidos elegantes que solía usar.
Agarró el baúl con las joyas y se deslizó hacia la puerta de su habitación. La noche de la fuga finalmente había llegado. Isabelle, vestida con una falda oscura y una blusa sencilla que había tomado prestada del estudio de María, se deslizó silenciosamente por los pasillos de mármol de la casa. Cada crujido del suelo bajo sus pies sonaba como un disparo en la quietud de la noche. Su corazón latía tan rápido que temía que alguien lo escuchara. Llevaba el pequeño baúl con las joyas pegadas al pecho, consciente de que contenía no solo su futuro, sino también la vida de Tomás y su bebé por nacer. En el jardín, Tomás lo esperaba junto a los naranjos, cuyas siluetas apenas se veían en la oscuridad. Había logrado obtener ropa de civil de uno de los comerciantes que frecuentaban la plantación, cambiándola en secreto por trabajo extra. Ya no parecía un esclavo, sino un joven trabajador común. «Lista», susurró mientras Isabella se acercaba. «Tan dispuesta como puedo estar a dejar una vida atrás», respondió, tratando de parecer más valiente de lo que pensaba. Tomás tomó el baúl y le ofreció su brazo. Juntos, comenzaron a caminar hacia la parte norte de la propiedad, donde María había confirmado que los guardias se distraerían. El plan funcionó perfectamente durante los primeros 20 minutos. Lograron evitar a los guardias principales y llegaron al borde de la plantación sin ser detectados. El camino a La Habana se extendía ante ellos como una promesa de libertad. Pero su suerte se perdió cuando se encontraron con una patrulla inesperada. «Detente ahí», una voz gritó en la oscuridad. 2 soldados españoles emergieron de los árboles. Sus uniformes brillaban débilmente a la luz de las estrellas. Llevaban mosquetes y espadas y sus rostros mostraban la sospecha inmediata que despertaba cualquiera que caminara por los caminos en medio de la noche. «¿Quiénes son y qué están haciendo en este momento?», preguntó el sargento, un hombre alto con un bigote espeso. Isabella sintió que se le secaba la boca. Habían repetido esta situación, pero ahora que era real, sus mentes se aclararon. «Somos cónyuges». Tomás tartamudeó, tratando de parecer convincente. «Acabamos de visitar a la familia de mi esposa en la plantación Mendoza». «¿Llegamos tarde y maridos?». El sargento los interrumpió, iluminando sus rostros con su linterna. «Veamos los documentos de su boda». La sangre corría fría por las venas de Isabelle. No habían pensado en documentos falsos. Fue un error fatal. «Los dejamos en casa», susurró Isabelle, pero su voz temblorosa la traicionó de inmediato. El sargento se acercó, examinando cuidadosamente los rostros de los 2 hombres a la luz de su linterna. Cuando la luz iluminó los rasgos de Tomás, su expresión cambió de inmediato. «Espera un momento», dijo lentamente. «Tienes las características de un africano. Eres un hombre libre». Tomás traga saliva con dificultad. «Sí, señor, soy un liberto». «Así que tienes papeles postales». «No». El silencio que siguió fue su respuesta. El sargento sonrió cruelmente. «Tenemos un esclavo fugitivo», le dijo a su compañero y cómplice. Gritó Isabella. «Cualquier reclamo abandonado. No es un fugitivo. Soy Isabella Mendoza, hija de don Eduardo Mendoza». La miró el sargento con incredulidad, luego con lentitud comprendiendo, ¿y a la hija de don Eduardo huyendo en la noche con un esclavo? Su risa era fría y despiadada. «Se pone interesante». El otro soldado ató las manos de Tomás mientras el sargento sujetaba a Isabella. A pesar de sus protestas y súplicas, fueron llevados de regreso a la plantación. «Por favor», suplicó Isabelle mientras caminaba. «Tienes que entender, estamos enamorados. Íbamos a casarnos». «Lo único que entiendo», respondió el sargento, «es que don Eduardo Mendoza querrá hablarle personalmente». Cuando llegaron a la casa principal, ya eran las 3 de la madrugada. Las ventanas estaban oscuras, pero los soldados llamaron a la puerta hasta que apareció un sirviente dormido. «Despierta, don Eduardo», ordenó el sargento. «Tenemos algo que necesitas ver de inmediato». 20 minutos después, el señor Eduardo Mendoza apareció en el salón principal, vestido con una bata de seda y con los ojos rojos por haber sido despertado bruscamente. Su expresión de molestia se convirtió en sorpresa cuando vio a su hija con las manos atadas, acompañada de Tomás. «¿Qué significa esto?». Su voz rugió, llenando toda la habitación. «Encontramos a su hija huyendo con ese esclavo, señor», explicó el sargento. «Aparentemente,
Habían planeado escapar juntos. Don Eduardo miró a Isabella como si no la reconociera. «Isabella, ¿qué estás haciendo?» Isabella levantó la barbilla con desesperada dignidad. «Padre, hay algo que necesitas saber». El salón principal de la Hacienda San Rafael se había convertido en un improvisado palacio de justicia. Don Eduardo Mendoza, con los ojos inyectados en sangre y el rostro rojo de ira, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Isabella estaba de pie en el centro de la habitación, con las manos aún atadas, mientras Tomás se arrodillaba en el suelo, flanqueado por los dos soldados. «Explicar», rugió don Eduardo, su voz resonando contra las paredes de mármol. «Explícame por qué mi hija, la joya de mi familia, se escapó en medio de la noche con un esclavo». Isabella respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de la verdad y que sus próximas palabras determinarían no solo su destino, sino también el de Tomás y su bebé. «Padre», comenzó con voz temblorosa pero firme, «estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Eduardo se detuvo en seco, como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro se puso pálido al principio, luego se sonrojó aún más. «¿Embarazada?», repetía lentamente, como si no entendiera las palabras del Evangelio. «Sí, mi padre, y Tomás es el padre de mi hijo». La explosión de ira que siguió fue como un huracán. Don Eduardo agarró una silla de madera tallada y la arrojó contra la pared, donde se rompió. Los soldados retrocedieron instintivamente. «¡Maldito sea!», gritó, su voz quebrada por la furia. «¡Maldita Isabella! ¿Cómo pudiste deshonrar a nuestra familia de esta manera?» «No es deshonra», respondió Isabella con un coraje nacido de la desesperación. «Es amor. Amo a Tomás y él me ama». Don Eduardo se acercó a su hija con paso amenazador. «Amor, amor. Esta bestia te ha corrompido. Él te ha hecho uno. En una mujer que elige por sí misma». Isabella terminó levantando la barbilla desafiante. La bofetada resonó como un disparo en la habitación. Isabella se tambaleó, su mejilla se sonrojó de inmediato, pero no se cayó. «Padre, por favor», suplicó con lágrimas en los ojos, «si alguna vez me amaste». «¿Amar?». Don Eduardo se volvió entonces hacia Tomás, que había permanecido en silencio y observaba la escena con una mezcla de dolor y determinación. «Tú, sucio esclavo, ¿cómo te atreves a tocar a mi hija?». Tomás levantó la vista y, por primera vez en su vida como esclavo, habló sin pedir permiso. «Le quiero, señor», dijo con voz clara, «y le quiero más que a mi propia vida». «Cállate la boca». Don Eduardo le dio una patada en el estómago. Esto duplicó su dolor. «No se te permite hablar en mi presencia». Pero Tomás logró seguir adelante. «Señor, si tienes que castigar a alguien, castígame a mí. Isabella no ha hecho nada malo. Simplemente siguió su corazón». «¿Su corazón?». Don Eduardo se echó a reír amargamente. «Su corazón la ha llevado a la ruina. Y tú, bestia, has contaminado la sangre pura de mi familia». «No somos bestias», gritó Isabella, encontrando fuerza en la defensa de Tomás. «Es más noble que cualquier hombre que conozco. Más amable, más inteligente, más compasivo». Don Eduardo se volvió hacia los soldados. «Lleva a este animal al establo. Quiero que lo batan hasta que quede con nada más que carne cruda. Luego lo marcaremos con un hierro candente para que todos sepan que es un esclavo que se atrevió a tocar a una mujer blanca». Isabella se arrojó sobre su padre, tratando de agarrarlo del brazo. «Por favor, padre, si tienes que castigar a alguien, castígame a mí». «Oh, no te preocupes, querida niña», dijo don Eduardo con una sonrisa cruel. «Tu castigo será diferente, pero igual de efectivo». Se volvió hacia María, que había aparecido en la puerta de la sala, despertada por los gritos. «María, llame al doctor Herrera de inmediato. Dígales que es una emergencia». María se puso pálida, comprendiendo inmediatamente al señor. «Por favor, hazlo», rugió don Eduardo. «El doctor». Herrera era conocido en toda La Habana no solo por sus habilidades médicas, sino también por su discreción en asuntos delicados. Había ayudado a varias familias prominentes a resolver problemas similares. «Padre», no susurró Isabella, finalmente entendiendo lo que su padre había planeado. «No puedes hacer eso». «Puedo,
Y lo haré, respondió don Eduardo con frialdad. Este bastardo será arrancado de tu vientre y te casarás con Rodrigo Vázquez como estaba planeado. Esta deshonra se borrará por completo. Es tu nieto. Isabella gritó de desesperación. No es mi nieto. Don Eduardo ruge. Es la semilla del diablo y será destruida antes de que vea la luz del día. Los soldados comenzaron a arrastrar a Tomás hasta la puerta. Luchó por soltarse, gritando el nombre de Isabella mientras ella gritaba el suyo. Pero las cuerdas eran demasiado fuertes y los soldados demasiado numerosos. Isabella. Tomás gritó mientras se lo llevaban. No dejes que te lastimen. Pelear. Te amo. Ella gritó en respuesta. Siempre te querré. Las palabras de amor se convirtieron en gritos de dolor cuando los soldados golpearon a Tomás para silenciarlo. La tragedia llega a su punto más oscuro. ¿Crees que Isabella y Tomás sobrevivirán a esta pesadilla? Me encanta si quieres ver cómo esta historia llega a su desgarrador final. Los gritos de Tomás siendo azotado en los establos se podían escuchar hasta la casa principal. Don Eduardo había ordenado que las ventanas permanecieran abiertas para que Isabella pudiera escuchar cada latigazo, cada grito de dolor del hombre que amaba. Para que pudieras aprender, su padre le había dicho cruelmente, el precio de la deshonra. Isabella estaba encerrada en su habitación, pero María había logrado colarse para estar con ella. Las dos mujeres se abrazaron mientras escuchaban los sonidos de la tortura, las lágrimas corrían libremente por sus rostros. Mademoiselle, murmuró María, debo decirle algo. Los otros esclavos están muy molestos. Joaquín intenta calmarlos. ¿Pero qué quieres decir?, preguntó Isabella entre sollozos. Todo el mundo ama a Tomás. Es como un hermano pequeño para muchos de ellos. ¿Y lo que hace don Eduardo? Marí no terminó su oración, pero no necesitaba hacerlo. En los barracones de esclavos, de hecho, creció una furia silenciosa pero mortal. Joaquín, José el herrero, Miguel, el capataz del establo, y otros 15 esclavos se habían reunido en secreto mientras los gritos de Tomás llenaban la noche. Esto no puede seguir, murmuró José, con los puños cerrados hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Este chico nunca ha lastimado a nadie. Y la señorita Isabella, agregó Miguel, siempre ha sido buena con nosotros. Nunca nos trató como animales. Joaquín, el más sabio del grupo, trató de ser la voz de la razón. Hermanos, entiendo su ira. Yo también lo siento. Pero si hacemos algo estúpido esta noche, todos moriremos. Ya nos estamos muriendo, respondió José. Poco a poco, todos los días. Al menos entonces moriremos como hombres. Los gritos de Tomás se detuvieron de repente. Un silencio ominoso cayó sobre la plantación. Los esclavos intercambiaron miradas de complicidad. Sabían lo que significaba este silencio. 5 minutos después, uno de los soldados entró en el cuartel. El esclavo Tomás está muerto. Anunció sin emoción que su cuerpo será colgado en la plaza mañana como ejemplo para todos. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. Joaquín cerró los ojos, sabiendo que no había forma de detener lo que estaba a punto de suceder. Hermanos, dijo por fin, con la voz cargada de tristeza ancestral, esta noche morimos como hombres libres. En la casa principal. Isabella había escuchado el terrible silencio cuando María confirmó lo que ya sabía en su corazón. Algo se rompió para siempre dentro de ella. Está muerto, susurró su voz, vacía de toda emoción. Tomás está muerto. María la abrazó mientras Isabella comenzaba a reír y llorar al mismo tiempo. Su mente se fracturaba bajo el peso del dolor. Señorita, tiene que ser fuerte, suplicó Marí por el bebé. ¿Qué bebé?, preguntó Isabelle, con una sonrisa terrible. Papá se asegurará de que no haya hijos. Luego me casará con Rodrigo y todos fingiremos que nunca sucedió. A la 1 de la madrugada, el doctor Herrera finalmente llegó a la hacienda. Era un hombre delgado, nervioso, con manos que temblaban levemente cuando don Eduardo le explicaba lo que necesitaba. Don Eduardo, murmuró el médico, lo que me pide es complicado, la joven está bastante avanzada en su embarazo. No me importa si es complicado, respondió don Eduardo, hazlo. Pero antes de que el médico pudiera subir a la habitación de Isabelle, comenzaron los gritos. Esta vez, no vinieron de los establos, vinieron de la casa principal. José había entrado por la cocina,
con las manos envueltas en cadenas que había roto en la fragua. Miguel y otros 4 esclavos lo siguieron, armados con machetes, martillos y cualquier herramienta que pudieran encontrar. El primer soldado que conocieron murió antes de que pudiera gritar. José lo apuñaló en la cabeza con una fuerza nacida de años de odio reprimido por Tomás. Gritó y sus palabras se convirtieron en el grito de batalla de la rebelión. Don Eduardo oyó los gritos del salón y comprendió al instante lo que ocurría. «¡Soldados!», gritó, pero solo uno respondió a su llamada. José y Miguel irrumpieron en la sala de estar como una tormenta de venganza. Don Eduardo trató de agarrar su pistola, pero José fue más rápido. El martillo golpeó el cráneo del dueño con un ruido agudo y terrible. «El doctor». Herrera trató de huir, pero Miguel lo atrapó en las escaleras. El machete del esclavo se hundió profundamente en la espalda del médico y rodó por las escaleras. Durante las siguientes 2 horas, la hacienda de San Rafael se convirtió en un infierno. Los esclavos rebeldes, alimentados por décadas de maltrato y la muerte de Tomás, no mostraron piedad. Don Eduardo, el doctor Herrera, los 2 soldados restantes y otros 4 capataces blancos fueron brutalmente asesinados. Isabella, encerrada en su habitación, escuchó los gritos y el caos, sabiendo que su mundo se estaba desmoronando para siempre. María se quedó con ella. Las 2 mujeres se besaron mientras la violencia arrasaba la casa bajo sus pies. Cuando el sol salió sobre La Habana, la rebelión había terminado. Los esclavos que habían participado en la masacre habían huido a las montañas, sabiendo que las tropas españolas llegarían pronto. Isabella Mendoza, viuda a los 17 años, antes de convertirse en esposa, se encontró sola en una casa llena de cadáveres, embarazada del hijo de un muerto, heredera de una plantación arruinada por la sangre y la venganza. La historia de Isabella Mendoza y Tomás se ha convertido en una leyenda en Cuba. Algunos dijeron que Isabelle murió de tristeza unas semanas después de la masacre. Otros afirmaron que dio a luz a su hijo mestizo y huyó a España, donde vivió el resto de sus días en un convento. Lo cierto es que la hacienda San Rafael nunca se recuperó. Las autoridades españolas capturaron y ejecutaron a la mayoría de los esclavos rebeldes. Pero la historia de su amor prohibido y su sangrienta venganza se extendió por toda la isla como un fuego que no pudo extinguirse. Porque al final, no es solo la historia de 2 amantes condenados. Es la historia de un sistema que ha hecho del amor un crimen capital, que ha convertido a los seres humanos en propiedad, que ha sembrado odio donde debería haber florecido la compasión. El eco de estos gritos en la noche del 15 de octubre de 1699 resonó durante siglos en los campos de caña de azúcar de Cuba, recordando a cada generación que la injusticia siempre encuentra la manera de imponer su precio y que a veces el amor verdadero puede destruir mundos enteros. Esta es la verdadera historia de la Cuba colonial, donde el amor se convirtió en tragedia y la venganza en justicia. Si te llamó la atención esta historia, suscríbete para recibir más historias históricas que te harán pensar en la naturaleza humana. Y no lo olvides, ¿crees que Isabella y Tomás habrían tenido un destino diferente en otra época? Nos vemos en el siguiente vídeo.